sirven a veces. Re mal. Igual, compa, perdón, Moto X Play, no sé qué sos, perdón. Quedó grabado, ¿sí? Quedó grabado la profe. La profe, justo leí. Justo te vi, Janet, ahí que decís, queda grabada la clase, profe, me tengo que ir. Queda grabada la clase. Compañero o compañera Moto X Play, que no sé tu nombre, también está grabada esa parte. Necesito avanzar porque yo, 7 de la tarde, tengo otra reunión. Si no, no termino y me quedan algunas cositas que me gustaría charlar. ¿Sí? Clau. Bien, Clau. Ahora te cambiaste el nombre en Zoom, que si no aparece como Moto X Play. Bueno, Clau, sí, queda grabado. Cualquier cosa me preguntás, no hay problema. Me mandás y lo charlamos. Ahí está mi amiga Ana, que está entrando también. Muy bien. Le decía, sí, sigo. Sigo con esto, compas, así sigamos con la clase de today. Díganme si están viendo esto. ¿Se ve la pantalla, compás? Bien. Ahí. Sí. Bien. Entonces, nos vamos de la ley de Poiseuille. Por favor, lo que ya les dije, que es importantísimo. Lo que tienen que recordar de cada uno de estos parámetros. Bien. Salgamos de la ley de Poiseuille y vayamos a una parte aburridísima de la hemodinamia, que es, vamos a estudiar el flujo sanguíneo. Y ustedes dirán, ¿qué vamos a estudiar el flujo sanguíneo? Bueno, la sangre, compañeros, compañeras, puede fluir de dos formas. Hay dos tipos de flujo sanguíneo, por así decirlo. La sangre puede fluir de forma ordenada, ¿sí? De forma ordenada. Ahora vamos a ver cómo es que fluye de forma ordenada. Y eso tiene alguna implicancia fisiológica. Es importante que la sangre fluya ordenada. ¿Por qué? Imagínense esto, miren, vaso sanguíneo, ¿bien? Paredes del vaso, luz, por acá va fluyendo la sangre, piqui, piqui, por acá va fluyendo la sangre, por esta luz. ¿Cómo es que está ordenada la sangre cuando fluye de forma laminar? El flujo sanguíneo ordenado, que en el 98%, por decir un número, de todo el aparato circulatorio en condiciones fisiológicas y normales, la sangre fluye, como vamos a charlar ahora, de forma ordenada. Pero si está ordenada, ¿cómo es el orden? El orden es como sigue. Imagínense esto, un vaso sanguíneo que la sangre viene fluyendo por acá. La parte más externa, chiques, la parte más externa, que está en contacto con las paredes del vaso sanguíneo, es la parte líquida de la sangre. Es el plasma. El plasma, la parte líquida, fluye en contacto con las paredes del vaso. Y ustedes dirán también que me importa. Todos los elementos sólidos que tiene la sangre, sólidos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, que son grandes, son chiquitas, ¿no? Microscópicos, pero ustedes piensen a nivel microscópico, son enormes. Todas esas estructuras fluyen por el centro del vaso. Miren, les voy a hacer un esquemita para que lo entiendan. Fíjense que bueno, este esquema siempre me ayudó muchísimo. Paren, una función, pizarra. Miren esto, es importante. Miren. Dibujo una arteria cortada al medio, como esto, piqui. La sangre fluye acá adentro, ¿verdad? Bien. Todo lo central, lo rojo oscuro, todo esto rojo oscuro, miren lo que voy a hacer. Ya sé cómo voy a hacerlo, porque no se me ocurría. Miren cómo lo voy a dibujar esto. Atención que se viene el arte, balón en el arte que... Miren, voy a hacer un circulito rosa, azulcito, que llene todo. Ahí está. Y voy a hacer otro, de otro color rojo. Más chiquito. Miren esto. Vaso sanguíneo cortado y visto así, de frente. Lo celeste, la parte celeste es la que fluye por la periferia, es la que fluye en contacto con la pared. Recuerden que la pared es esto rosa, todo el contorno del círculo, ¿bien? Lo puse en dos colores para que lo podamos diferenciar. La parte más externa, es decir, lo azul, que lo voy a poner también, lo voy a poner en azul para que ustedes no se me pierdan, lo azul es la porción líquida de la sangre. Esto es igual a decir plasma. ¿Bien? Y la parte roja, es decir, por el centro del vaso sanguíneo, fluye lo que es la parte sólida de la sangre. ¿Sí? Se voy a poner... No, esto hice mal. No, bueno. Le decía,
La porción azul es la parte líquida, porción líquida de la sangre. Ergo, sangre, sangre. Ergo, es decir, plasma. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Muchas veces se lo preguntamos y no saben. Estos detalles que son detalles, tan pagos son, que muchas veces los pasan por alto. Bien, y la parte roja que está en el centro son exactamente los elementos formes de la sangre. Es decir, son elementos, compañeros, compañeras, son elementos pesados, son elementos grandes. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y por qué la sangre fluye así? Es fundamental, compañeros, que la sangre fluya ordenada. ¿Por qué? Cuando la parte líquida que fluye por la periferia en contacto con la pared del vaso, vamos a poner que es como un lubricante. Evita que estos elementos sólidos de la sangre, choquen contra las paredes del vaso. Es importantísimo que los elementos formes de la sangre fluyan de forma central, en una columna central, sin entrar en contacto con la pared del vaso sanguíneo. Y ustedes dirán, ¿y por qué una plaqueta no puede entrar en contacto con la pared del vaso en condiciones normales? ¿O por qué un glóbulo rojo? Porque ustedes piensen que la sangre arterial, además de fluir a alta presión, fluye a alta velocidad. Fluye a alta velocidad. Y si fluye a alta velocidad, ustedes imagínense, es como una columna de meteoritos, de rocas que vienen a las chapas, y si chocan contra la pared del vaso todo el tiempo, lastiman los vasos sanguíneos. Por eso es importante que el flujo vaya ordenado. ¿Cómo va ordenado? Así. La parte líquida va bien por externo, bien por exterior, en contacto con la pared del vaso, como si fuera un lubricante, para evitar que los elementos formes o sólidos que fluyen por el centro choquen contra la pared del vaso y lo lastimen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende este concepto? Es un teórico, muy aburrido. Pero ese es el concepto, ¿sí? Ese es el concepto. Que fluye ordenada. Miren esto. ¿Ven cómo fluye ordenadita la sangre? Se dice que avanza en punta de flecha porque la parte más externa del vaso. Ahora, compañeros, acá es un vaso que lo estamos viendo así, a lo largo. Recién lo estábamos mirando así. Ahora lo estamos viendo a lo largo. A lo largo fluye así la sangre, en punta de flecha, no importa, es un detalle. Lo importante es, ¿por qué fluye ordenada la sangre? Para evitar que los elementos formen, choquen contra las paredes de los vasos y lo lesionen. Ahora, yo les dije que la sangre puede fluir de dos formas, ordenada o laminar o desordenada. Eso se conoce como flujo turbulento. Miren esto. Miren esto. Ustedes pueden ver esto y esto es bastante distinto. Esto está ordenadito, en láminas, en capas, como ustedes quieran llamarlo. ¿Qué láminas, qué capas? Nosotros las dividimos en dos. Una capa externa, que es la parte líquida, y una capa interna, que es todos los elementos formes que fluyen a las chapas por el centro del vaso sanguíneo. Ahora, en ciertos puntos anatómicos, es decir, la pregunta sería, ¿y qué? ¿Nosotros en condiciones normales fisiológicas tenemos flujo turbulento en nuestros vasos sanguíneos? La respuesta es sí. ¿Y dónde tenemos flujo turbulento? Y perdón, ¿qué es el flujo turbulento? Bueno, acá lo estamos viendo, un quilombo, ¿sí? La sangre fluye enquilombada, ¿sí? Ese orden se pierde y ahora los elementos empiezan a chocar contra las paredes de los vasos sanguíneos. Y la pregunta que siempre les hacemos es, ¿dónde se da el flujo turbulento en los vasos del cuerpo humano? La respuesta es en la bifurcación de los vasos. ¿Qué significa bifurcación? Miren, paren, no, dibujar no, quiero línea recta, por favor. Ahí está. Miren esto. Aquí vamos a hacer esto. Fíjense lo que le dibujo acá, chiques. Miren. Pim. Ahí. ¿Qué significa una bifurcación? Esto es una bifurcación. Un camino que se bifurca es un camino que va a venir por acá y se divide en dos. Eso es una bifurcación. En los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo hay ciertos puntos específicos anatómicos donde esto sucede y donde... ¿Y por qué se desordena la sangre acá? Miren, la sangre viene, ustedes imagínense hacer la sangre, vienen fluyendo por acá, re tranquis, re cómodos, y la sangre acá estaría re bueno que pueda meter luz de giro, la mitad se va para un lado, la mitad se va para el otro, por eso no pasa. Lo que pasa es que la sangre viene fluyendo a las chapas, y cuando llega a la bifurcación choca contra la pared. Choca contra la pared, y cuando choca contra la pared, se desordena, ¿bien? Y ahí hay flujo turbulento, en la bifurcación de los grandes vasos. Ejemplos característicos de esto, a ver si estudiaron anatomía. ¿Vieron la carótida? La carótida primitiva, que la carótida primitiva es básicamente la arteria que está por fuera del endocráneo,
que la carótida primitiva se divide en dos, en la carótida interna que ingresa al endocráneo y en la carótida externa que irriga toda la cara. ¿Bien? Que da ramas a la maxilar y da otro montón de ramas que irrigan la cara. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Entonces, cuando la sangre choca contra la bifurcación, se desordena. Y ustedes dirán, ¿y esto para qué me sirve a mí? Bueno, es en este sitio específico, es en estos sitios específicos, en la bifurcación de los grandes vasos, se los voy a poner acá con un circulito rosa, es en esta zona donde se lesionan con más frecuencia los vasos y donde aparecen las placas de ateroma, ¿sí? Cuando un vaso se rompe, se lesiona, se empieza a depositar colesterol por debajo. Se deposita colesterol, se tapa la arteria, cagadón. ¿Bien? Para eso es importante conocer dónde se da el flujo turbulento. Se da, repito, en la bifurcación de los grandes vasos. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Detalles teóricos, aburridos. Entonces, para cerrar esta partecita de la clase, vamos a decir que flujos sanguíneos... ¿Cómo? Repetí la parte patológica que dijiste de la carótida. Claro, que es en ese punto específicamente, donde se lesionan los vasos sanguíneos y es ahí donde se pueden producir, por ejemplo, placas de ateroma, donde se deposita colesterol por debajo del endotelio de las arterias y se tapan las arterias, ¿bien? Eso se da a nivel de la carótida, ¿sí? De hecho, si alguno conoce algún paciente que le hagan un ecodoppler de carótida, algún paciente que tenga colesterol elevado, que sea hipertenso, ¿por qué le hacemos un ecodoppler de carótidas? Buscando esto, porque nosotros sabemos que es en la carótida donde se lesiona el vaso, donde hay placa de ateroma, algo así, porque la carótida está por acá. ¿Bien? Entonces, por eso, todas estas cosas como enfermeros, enfermeras o profesionales de la salud son importantísimas que las sepan. Porque no es que hacemos un ecodoppler de carótida y le masajeamos la carótida al paciente porque nos pinta estudiar la carótida porque estamos aburridos. Es porque ahí se dan los problemas, ¿bien? Otros lugares, la bifurcación de cuando se bifurca la aorta abdominal, ¿sí? Cuando se dan las arterias ilíacas, las ilíacas primitivas que se bifurcan, claro, ahí también hay flujo turbulento y demás cuestiones. ¿Estamos de acuerdo? Para cerrar, la sangre puede fluir ordenada o desordenada. Si fluye ordenada, eso se llama flujo laminar. Estoy leyendo al chat, que creo que hay alguna preguntita. Eso se llama, pero ya estamos terminando, compañeros, ¿eh? Nos queda solamente la parte de leyes. No me aparece el chat, che. ¿Alguien me puede abrir el chat y decir qué me escribieron? No me abre el chat. ¿Es flujo de turbulento? Vuelve a no sé. Sí, Ana, buena pregunta. Se choca contra la bifurcación, se desordena y luego se vuelve a ordenar. ¿Bien? Pero cuando choca, lesiona. Y si encima sos hipertenso, y si encima tenés el colesterol alto, y si encima tenés un montón de otras patologías, ahí produce enfermedad. En nosotros que estamos sanos teóricamente, ninguno es hipertenso, ninguno es hipercolesterolémico, está todo bien, pasa, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Está bien, Ana? Claro. Se vuelve a ordenar. Buena pregunta, Ana, buena pregunta. Se vuelve a ordenar luego de eso. Pero la cagada es que ahí choca y ahí rompe. ¿Está bien? Ahí veo el pulgar. Está constantemente chocando. Está constantemente chocando, exactamente. Claro. Bueno, en pacientes que no son hipertensos, por ejemplo, ese choque no es tan importante. Ahora, si vos sos hipertenso, que la sangre viaja a altísima presión y choca con más fuerza. Si sos hipertenso, choca con más fuerza. Choca. Claro. Termina lesionando todo. Bien. Esperen que los quiero de vuelta antipáticamente silenciarles. Ahí vamos. Bien, sigo entonces. Ya estamos terminando. Por último, tenemos las leyes del aparato circulatorio, que es lo último que estudiamos en hemodinamia, es una parte relativamente sencilla. Las leyes del aparato circulatorio vamos a mencionar cuáles son y vamos a ver básicamente qué nos dice cada una de ellas. ¿Bien? La ley de la continuidad es la primera que vamos a charlar. ¿Qué dice la ley de la continuidad? Atención con esto. Les hago una pregunta. Mírense sus dedos. Los míos están todos vivos. Si tuviera muerto mi dedo estaría negro y se me hubiera caído. Estaría todo necrosado. La punta de mis dedos están todos vivos. Mis orejas también, mi nariz también, todo mi cuerpo está vivo. Todo. No tengo ninguna parte necrosada, se los aseguro. ¿Esto por qué? Porque a todo el cuerpo constantemente está llegando sangre. La ley de la continuidad habla exactamente de esto. En condiciones fisiológicas, el caudal sanguíneo a todas las partes del cuerpo se mantiene constante. Es decir,
A todas las partes del cuerpo les llega su riego sanguíneo todo el tiempo. Por supuesto, gente, si a alguna parte del cuerpo humano no le llega sangre, se muere. No hay mucha rosca. Es muy sencillo. Bien. Cualquier cosa, por supuesto, me activan o me levantan la manito que me aparece un cartelito acá arriba que está repiola, como hizo Dani hace un ratito que me aparece un cartelito acá, o activan el micrófono, me interrumpen. Ley de la continuidad, entonces, esto, cortísima, nada de ningún tipo de rosca. Ley de la velocidad. Lo que estudia la ley de la velocidad es la velocidad de la sangre en los distintos puntos del cuerpo humano. Les hago una pregunta. ¿Dónde creen que será máxima, en qué vaso creen que será máxima la velocidad de la sangre? La aurícula izquierda en la aorta, cuando sale de la aorta. En la aorta, exactamente. En la aorta. La velocidad de la sangre es máxima en la aorta. ¿Y por qué es máxima en la aorta? Y bueno, porque la aorta está al lado del ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo escupe sangre a chorro. ¿Bien? Y la sangre del ventrículo izquierdo, ¿hacia dónde va? Hacia la aorta. Entonces la sangre que pasa por la aorta pasa al palo. Porque el ventrículo es una fuerza terrible y escupe a chorro la sangre, literalmente a chorro. Ahora, eso no es lo más importante. O sea, bueno, sí, que recuerden ese detalle está bueno. Pero lo más importante de todo es, nosotros siempre le preguntamos lo mismo. ¿Dónde es mínima la velocidad? La velocidad de la sangre es mínima, la más baja, la velocidad más baja de la sangre se da en los capilares. Se da en los capilares, por favor. En el territorio capilar. Y la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué creen que tiene que ser muy baja la velocidad de la sangre en los capilares? Porque se da el intercambio de los nutrientes ahí. Muy bien. Es por eso, ¿sí? Es por eso. Nutrientes, desechos, todo. Exacto, todo lo que se les ocurra. Es por eso, ¿sí? Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. La sangre a nivel de los capilares tiene que fluir muy despacio, porque si pasa las chapas, no hay forma de que haga intercambio con nada. Entonces, que la sangre fluya despacito por los capilares favorece el intercambio de todo, ¿bien? La sangre va disminuyendo la velocidad, es máxima en la aorta y cada vez es menor hasta hacerse mínima prácticamente a nivel de los capilares. Luego vuelve a aumentar un poco, como dice la filmina, en el territorio venoso, pero la realidad es que nunca vuelve a la misma velocidad con la que tenían las arterias. Lo vamos a ver en un gráfico al final de todo esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, compañeros, compañeras, ley de velocidad, la velocidad del flujo sanguíneo es máxima en la aorta y es mínima en el territorio capilar. Es importantísimo, importantísimo que se acuerden esto, y es importantísimo que piensen que en la región capilar es mínima la velocidad, porque se los vamos a preguntar, y además para que ustedes recuerden que es mínima ahí, porque claramente en los capilares hay que hacer el intercambio. Si no le damos tiempo, el intercambio no existe. ¿Cómo le damos tiempo? Bajando la velocidad de la sangre. Chao. No hay rosca. ¿Bien? Sí. La siguiente es la ley, es un poquito igual. La ley de superficie de sección. Y esta es la que nos complica a todos y a todas. ¿Qué está pasando? Acá. Bien. Perdón, que me están avisando que tengo la reunión después y ya sé que tengo la reunión después, pero me están recordando. Disculpen. Bien, sigo. Ley de superficie de sección, que es lo mismo que superficie de sección habla del diámetro. Fíjense. Paren, no lo quiero spoilear. ¿Cuál creen que será el vaso con mayor diámetro del cuerpo humano? La aorta, ¿no es? Por supuesto, Fede, que cualquier persona pensaría que es la aorta, Fede. Y es muy lógico lo que estás pensando. Y si te digo que son los capilares, me matás, ¿no? Porque ustedes dirán, pero pará. ¿Cómo puede ser que sean los capilares si vos hace una hora atrás más o menos me dijiste que los capilares eran vasos microscópicos, los vasos más chicos del cuerpo humano? Claro, ¿cómo puede ser entonces que un capilar sea más grande que la aorta? Eso no es así, por supuesto que no es así. La aorta es más grande que cualquier capilar del cuerpo humano. Pero la clave es, y hago una pregunta, ¿cuántas aortas tiene el cuerpo humano? Una sola. Menos mal que me dijeron una sola, me llaman así, Claro, una sola, exacto, una sola. ¿Y cuántos capilares tiene el cuerpo humano? Cientos de miles de millones. Miren, yo acá atrás mío tengo mi biblioteca, y ahí estoy viendo el libro de histología, el libro de histología Ross, no sé, ustedes no tienen esto, así que no lo estudian, pero no importa. Ese libro dice que el total
si nosotros agarramos todos los vasos de nuestro cuerpo, todos, capilares, arterias, arteriolas, vénulas y venas y arterias, y los unimos todos en un hilo largo, tenemos aproximadamente 76.000 kilómetros de vasos en nuestro cuerpo humano. Eso alcanza para dar 8 vueltas a la Tierra. Datos de color. Pero de alguna forma lo tengo que mantener. Hasta ahora, a las 7 de la tarde, lo tengo que mantener en contacto conmigo. Y esto me dice a mí, y les dice a ustedes, lo complejo que es el aparato circulatorio. La cantidad de vasos sanguíneos que tenemos no se lo pueden imaginar. Ahora, la ley de la superficie, exacto, la ley de la superficie de sección dice que el diámetro o la superficie de sección es máxima en los capilares y es mínima en la aorta. Fíjese, fíjate, Fede, al contrario de lo que dijiste, que a ver, Fede, no es que estás diciendo algo muy descabellado, era algo lógico lo que planteaste. Yo hubiera dicho lo mismo si no hubiera sabido la ley de superficie de sección. Pero ¿qué pasa, Fede? Los capilares son cientos de miles de millones. Si vos sumás todos los capilares, la superficie de sección es miles de veces mayor que la aorta. Y la aorta es una sola. ¿Está bien? Entonces decimos esto, es máxima en los capilares y mínima en la aorta. En realidad es mínima en otra arteria que sea más chiquita que la aorta, pero no me importa. A mí lo que me importa es que ustedes recuerden que es máxima en los capilares. ¿Bien? Y el truquito está, fíjense, entre paréntesis se los puse, ya que si bien el diámetro de estos, los capilares, es microscópico, la suma de todos los capilares nos da como resultado una superficie de sección o diámetro enorme. ¿Bien? Y aorta tenemos una sola, así que la aorta no tiene ninguna otra compañera que la ayude a sumar su diámetro y que su diámetro sea mayor. En cambio, los capilares vienen en patote y les ganan a cualquiera. Y por último, la ley de la presión. Sencillísimo. ¿Cuál creen que será el vaso donde alcanza la mayor presión? Es máxima en la aorta. En la aorta. Toda la respuesta, como todos ustedes no saben, la aorta. No, pero bueno, la aorta. ¿Por qué es máxima en la aorta? Y ustedes piensen ser la aorta. Ustedes piensen ser aortas. Y ustedes son aortas ahora en este momento. Están pegados al ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo se contrae y les escupe un chorro gigante de sangre. ¿Ustedes se imaginan la presión que va a sufrir sobre sus paredes la pobre aorta? ¿Bien? O sea, ustedes piensen a la aorta anatómicamente, es la salida del ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo hace una fuerza zarpada, y toda esa fuerza se traslada hacia la aorta. Entonces es máxima en la aorta la presión, ¿bien? Es máxima en la aorta. ¿Y a dónde es mínima, casi cero? Hoy se los dije, en la aurícula derecha. ¿Se acuerdan que yo les dije que el ventrículo izquierdo hace 100, 120 milímetros de mercurio de presión? En cambio la aurícula derecha, ¿verdad que lo estoy haciendo al revés? Izquierda mía, entonces sería así, mi aurícula derecha es prácticamente cero la presión. ¿Bien? Esto es importantísimo que lo recuerden, compañeros, ¿sí? Máxima en la aorta, mínima en el territorio venoso y en la aurícula derecha. Sobre todo en la aurícula derecha, que se hace prácticamente así. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense este gráfico. Perfecto. Fíjense este gráfico, que parece ser que la pelotita, veníamos bien hasta que llegó esto. Este gráfico no hace otra cosa que resumir lo que estábamos hablando. ¿Bien? Miren esto, Fede, atención con esto. Mirate esto. Supónganse que esta es la aorta, diámetro de la aorta, ¿no? Se ramifica en arteriola, se sigue ramificando. Miren los capilares. Son tantos los capilares que miren el diámetro. O sea, es mucho mayor esta sección, esta superficie de sección, ¿se entiende? Son tantos los capilares que si los sumamos, nos da mucho más el área, el diámetro. ¿Bien? Acá lo tienen, miren esto, miren este gráfico de acá, este de acá arriba. Esto está graficando área total en centímetros cuadrados, es decir, diámetro, del lecho vascular. Miren, compañeros, ¿dónde se hace máximo? ¿Coincide con quién? Sigan para abajo, miren. Miren, bajo. ¿Con quién coincide? Bueno, ahí el cuento. Capilares. ¿Bien? Lo que estamos hablando recién, nada más que lo resumen en un gráfico, simplemente. ¿Bien? Velocidad de la sangre, el segundo gráfico de acá. Velocidad del flujo sanguíneo medida en centímetros sobre segundo, no me importa. ¿Dónde es máxima la velocidad, dijimos hoy? La aorta. En la aorta, Fede. Fíjate si no coincide. Es máximo, acá es máximo el flujo, ¿no? Acá es la velocidad máxima, cae drásticamente. ¿A dónde se hacía mínima? Los capilares. En los capilares. Fíjense que la mínima velocidad de la sangre coincide con los capilares. Y fíjense, el territorio venoso vuelve a aumentar. ¿Ven? Miren, acá están las venas. Acá, síganme, acá están las venas. Si yo lo comparo acá, ¿ven que la curva aumenta? Pero nunca ni en pedo llega a la velocidad que tiene la aorta.
¿Me van siguiendo? Claro. ¿Se entiende? Que es simplemente Sí, lo sí. que estuvimos charlando recién, gente, lo que estuvimos hablando recién, nada más que en gráficos. En un Y gráfico. por último, la presión. ¿Dónde dijimos que era máxima la presión? Una En la aorta. aorta. Y disminuye hasta hacerse prácticamente cero. Fíjense, vena cava. ¿A dónde termina la vena cava? Acá, En la la aurícula En la derecha. aurícula derecha. Excelente. Acá estaría la aurícula derecha, presión cero. Ahora, ¿por qué? ¿Vieron que hay dos líneas? Hay dos líneas acá. Acá hay una y acá hay otra. ¿A qué hace referencia eso? Al caudal no era. No, esto es presión. A la diferencia de presión. Más que la diferencia de presión, ¿por qué en la presión arterial hay dos valores acá? Y porque Una es la sistólica, Claro. la dice sistólica, Claro, exacto. Además lo tienen acá, vagonetas, acá tienen el machete, presión sistólica, presión diastólica, dice acá. Ahí lo tienen. no, pero la sistólica es cuando eyecta y la diastólica es cuando relaja, cuando se relaja. Exactamente, Claro. exactamente. Y por eso mismo la sistólica es la alta, como decían, mi Claro. abuela le dice la alta o la baja. Pero para nosotros a partir de ahora es la sistólica y la diastólica, por favor, que vamos a ser profesionales de la salud. No vamos a decir, y bueno, usted tiene la baja muy baja y la alta muy alta. No, por favor. Bien. ¿Se entiende esto? ¿Esto está claro? Sí, sí. Esto simplemente resume lo que estuvimos viendo, las leyes del aparato circulatorio. Bien, estamos de acuerdo. Voy a dejar de compartir la pantalla, así me veo nuevamente. Genial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Fíjense, en casi 2 horas de charla repasamos las estructuras del aparato circulatorio, estructuras, lo que es el caudal, lo que es la resistencia periférica, lo que fue la ley de Poiseuille. Recuerden, por favor, a nuestras arteriolas, no se olviden de esas cosas, ¿sí? Por favor, la ley de Poiseuille con el radio elevado a la cuarta potencia, no se olviden, porque en el parcial va a aparecer eso, ya se lo firmo, todavía no lo vi el parcial y va a aparecer, lo tomamos siempre, ¿sí? Eso está en todos los parciales de fisiología, y adivinen qué, en todos los parciales de fisiología se equivocan con lo mismo, por más que yo me canso de repetírselo 50.000 veces. No se olviden, se van a acordar de mí, y no me puteen, porque yo se los dije, yo se los avisé, que avisan a traición. Bien, gente, preguntas, dudas, comentarios. Sí, ¿de qué signo sos, Lucas, que sos tan eufórico? ¿Virginiano sos? ¿Cómo? ¿Sos virginiano? No, soy libriano a full, exagerado, mira. muy expresivo, No te hacía repito de 700 veces lo mismo, pero bueno, aunque parezco que estoy bastante loco, me mantengo bastante equilibrado también. Yo no hice nada, porque tengo un hijo de Virgo que es así, todo eufórico. Todo eufórico, sí, no, y yo cuando doy clases no sabés lo que soy en vivo soy peor todavía. Así termino con la garganta en la mano. Lo de milímetro de mercurio. Sí, Ruth. ¿Qué es milímetro de mercurio? ¿Solo la medida? Claro, es la unidad de medida, exactamente, Ruth. En milímetro de mercurio medimos presión, ¿sí? Es la unidad de medida de la presión. Así como gramos, kilo, todo eso es medida de peso, así como un mililitro, centímetro cúbico es medida de volumen, milímetro de mercurio es medida de presión. Vienen unidades de presión. ¿Está bien, Ruth? Sí, sí. Gracias. Fíjate que cuando nosotros tomamos la presión a los pacientes, decimos tiene 130 milímetros de mercurio, 80 de diastólica milímetros de mercurio. Siempre hablamos de milímetros de mercurio porque hablamos de presión. Si te fijas en el manómetro del tensiómetro, en la que tiene la agujita y que va cambiando el número, va a ver que los números al centro tiene que decir mmHg, milímetros de mercurio. Sí. ¿Bien? Sí. Excelente. Bueno, genial. Che, gente, nada, un placer, gracias por estar. Siempre yo que me conecto, siempre tengo ahí el equipo que me apoya y me dan ganas, por lo menos me dan ganas de dar clase, porque la verdad que dar clase para 2 personas es un bajón total. Así que bueno, Dani, veo que tenés la manito arriba. ¿Vos me querés preguntar algo? ¿O es simplemente para un ok? Sí, profe, le quería preguntar Dani, algo. decime. ¿Hay que hacer la tarea de aulas web? Yo ya la hice, la de hemodinamia, pero la de presión todavía no. Bien. Y quería saber también si hay que hacer lo de los casos clínicos. En Eso me quedó la duda. En lo posible, Dani, si las tareas que les damos, traten de hacerlas, ¿sí? Yo vuelvo a repetir lo mismo, compañeras, compañeros, para mí me es inviable, yo les pido disculpas de corazón les pido disculpas, pero para mí es inviable corregir 400 trabajos. De hecho, no lo hacemos en la presencialidad tampoco, chiques, no es que ahora decimos, no, porque no tenemos ganas de corregir, no quiero corregir nada.
Hay algunos de mis compañeros que lo hacen, pero no tienen 400 alumnos quizás. Yo tengo 2 condiciones, 200 y pico. Si me pongo a corregir 400 trabajos, todavía una semana, 10, 20 días, no, inviable. Prefiero esto, prefiero hacer una clase, prefiero encontrarnos, prefiero discutir las ideas, prefiero esto, más que hacer una corrección uno por uno, que se me van a pasar la mitad de las cosas porque tengo que corregir 400 trabajos y es imposible. Pero intenten hacer las actividades, intenten hacer todo eso y traer las dudas acá, que para eso estamos, ¿sí? Para eso nos encontramos y para eso tenemos los grupos de aulas web y demás cuestiones. Cualquier duda ustedes me escriben, siempre estamos en contacto, por aulas web o por donde sea. Nada, Sí, métanle. Luca. Sí. ¿Puedo? Sí, obvio. Hay un ejercicio en Sangre Roja que lo puso Vico, Julieta Vico. Ah, Juli, sí. Sí, que habla de un señor mayor que, bueno, ahora no me acuerdo bien, pero hay que estudiar mucho para sacar todos los parámetros y deducir todo, porque es un caso clínico re interesante, Perfecto, pero bueno. hay que pensarlo. Genial. ¿Cómo es tu nombre, compa? Claudia. Claro, ahí está, claro, porque tenés un número ahí, Claudio, en tu número. ¿Eh? Che, sí, si tienen la próxima clase o cuando pactemos alguna otra o lo que sea, podemos charlar algún caso clínico para que lo charlemos entre todos y todas, así que aclaro. ¿Vas a hacer la depresión arterial la que viene, no? ¿Cómo, Paula? ¿Vas a hacer depresión arterial? Yo voy dependiendo, voy haciendo... Uy, su conexión a internet es inestable, me dice. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Perfecto. Lilian me pone gracias, profe, siempre con la misma energía a las clases. No sé si es bueno o malo, Lilian, eso, ¿eh? Nah, supongo que es bueno. Gracias, Lilian. Hay gente que como que lo satura un poco, no lo voy a negar. Claudia, de hecho, Claudia, ¿te acuerdas cuando vos me decías, che, ¿por qué no vas un poco más despacio? Bueno. Me pasa. Pau, bueno, puede ser que hagamos algo de presión arterial, si lo necesitan. Yo voy haciendo dependiendo de lo que me van pidiendo, también dependiendo de mi tiempo también. Así que bueno, chiques, che, nada, Gracias. Como siempre, un placer estar acá. Igualmente. Charlar con ustedes un rato. Gracias por estar ahí, aunque estén silenciados. Me gustaría que abran un poco el micrófono y me hablen un poco, che, que si no siempre somos los mismos. No me molestes. Un lujo, Luca. Dale, gracias, Clau, gracias. También ustedes, ¿sí? Nos encontramos lo más pronto posible. Estudien, síganse sacando dudas, pónganle garra y corazón, que vienen bien, dale. Si no, Bueno. Si queda algo para algún repaso, algún recuperatorio, también podemos armar algo. Así que no se desanimen, sigan estudiando, por favor, que los queremos a todos y a todas hasta final de año con nosotros. ¿Sí? Metete en el grupo Gracias. del WhatsApp de Santiago Pérez. Me vuelvo loco, claro, yo entro en un grupo de WhatsApp con 200 No personas. quiere, no. Además, no es que no quiera, no, chique, no, paren, paréntesis muy necesario, no es que no quiera. Yo estoy trabajando en el ministerio y les juro que tengo 20 grupos adentro del ministerio. Yo no tengo problema, pero no sé qué hacías en ese grupo. Ah, no, nada. No, yo te Carla. dije, ay, qué luz. Bueno, gracias, Lucas, qué sé yo. Entonces me dijo Santiago, bueno, agradecerle en la clase porque no está en el grupo. Ah, no te puedo creer. Ah, están hablando por ahí, no estoy en el grupo. Che, Sí, no. ¿no te picaba la oreja? No. Bueno, acá yo y ella les agradecemos. Ahí se pasa por el medio, como siempre. Bueno, gente, me voy que tengo otra reunión ahora trabajo. Chao, gracias. Como los churros, la gata. Chao, saludos a Chao, todos. gente. Muchas gracias, profe. Adiós. Nos vemos. Chau. Chao. Chao.